Otro de los pasajes en donde el apóstol Pablo habla de la conciencia, de la fe, es en Corintios 8, primera de Corintios 8. Comienza diciendo, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento te puede llevar a la fe dogmática. Entonces, fíjate aquí, por eso les decía que en estos pasajes vamos a ver esos dos peligros, esos dos amenazas a la fe espiritual. Una cosa es la fe espiritual, pero puedes caer en la fe dogmática por el conocimiento que te va a envanecer, o puedes caer en la fe supersticiosa por la falta de conocimiento y de entendimiento. Dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Y por eso le dije en el video anterior, la gente se puede ofender ante estas declaraciones del apóstol Pablo. Me estás diciendo ignorante, ¿cómo es posible si yo me he quemado las pestañas, yo he estudiado, yo tengo tantos años de cristiano, yo fui al instituto teológico y yo pasé por esto y estos cursos, etcétera, etcétera? Pero ¿de qué te sirvió si estás en una fe dogmática? En una fe que te envaneció, que te infló el cerebro, pero no te conectó con Dios. No te ha acercado más a Dios. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Y luego nos dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Y uso la misma palabra que mencioné ahorita. Si yo amo a Dios, tengo una conexión con Él. Tengo una relación con Él. Tengo un vínculo. El amor me vincula a Dios. El amor me vincula a Dios. Verso 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Sabemos quién es. Bueno, él está hablando de el pueblo judío. En este sentido o en este caso está incluyendo a los cristianos que deberíamos, ¿sí? El ideal es que supiéramos que hay un solo Dios, ¿sí? Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Esa es otra vez hablando del nivel de conciencia en el que él está. Él está más consciente de Dios, no está consciente de, no pone su atención en el demonio y sus espíritus y todas estas cosas, porque él está en otro nivel, como dice Santiago, acercaos a Dios y el diablo huirá de vosotros. Entonces, si yo tengo conciencia de Dios, si me acerco a Dios, amo a Dios, tengo vínculo, tengo conexión, hermano, pues no hay demonio que me afecte, no hay demonio que me toque, no hay demonio que me oprima. Porque hay una conexión, un vínculo, estoy cerca de Dios. Sigue el verso 5, pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, los hijos de Dios, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, porque por medio de Él, cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Está hablando de la conciencia que debería haber en los hijos de Dios. Pero
Y aquí viene el pero en el verso 7. Pero no en todos hay este conocimiento, no hay esta conciencia, no hay este entendimiento. Y aquí fíjese, vuelvo a citar lo que dije en el video anterior. Hay muchas personas que no cuestionan o no se cuestionan ciertas cosas que están en su vida y que no son propias. No tienen un criterio propio. Viven por las opiniones y los pensamientos y los paradigmas y lo que los demás sembraron en ellos. Es decir, por eso hay muchas personas que cuando uno les predica, dicen, pues es que yo soy católico. ¿Por qué? Pues porque mis padres eran católicos o porque mis padres me enseñaron o porque... Y siguen una tradición y están atorados en el pasado por su tradición, por una lealtad a esas creencias, aunque muchas de esas creencias estén mal o estén erradas. Y es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos. Hay algunos que están habituados a vivir en idolatría. Eso es lo que está diciendo prácticamente. ¿Sí? Están habituados a los ídolos. Es una costumbre. Es una lealtad en cierto sentido a lo que creyeron sus antepasados, sus ancestros, y están conectados con sus ancestros, y al estar conectados con sus ancestros están desconectados de Dios, pero esa es su condición. O sea, aquí el apóstol Pablo no está condenando, no está juzgando, está diciendo, describiendo una condición en la que hay personas que no porque son buenas o son malas, son personas que están en un nivel de conciencia que en el pasaje anterior vimos como débiles, describe, son débiles en su fe. Y son débiles porque no se han fortalecido, porque no han madurado, porque no han crecido, porque para tener un criterio propio debería identificar aquellos elementos que no son míos, que vienen de fuera, que vienen de tradiciones o que están errados, que son costumbres. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, dice, comen sacrificado a ídolos. Y su conciencia, por eso le dije que está relacionada la fe, la conciencia, ¿sí? Y su conciencia, siendo débil, la fe débil, la conciencia débil, se contaminan. Se contamina o se corrompe. Es lo mismo. La conciencia está hablando del sentido del alma. El sentido espiritual sería el temor de Dios y el sentido físico, el olfato. El olfato se activa en un momento determinado y nos hace percibir un peligro, un aroma, un olor, algo que llama nuestra atención y nos dice cuidado. O también nos dice qué delicia, qué sabroso, y nos llama. Pero ese sentido se corrompe, de tal manera que se pierde esa capacidad. Por eso los que venden perfumes, después de oler algunos, tienen que oler café para como resetear y volver a tener el sentido espiritual sensible. Pero cuando ya estamos inmersos en un ambiente, por ejemplo, en el que hay un aroma, ya se bloquea eso y dejamos de percibir eso. Entonces hay que tener en cuenta este punto en cuanto a los sentidos físico, del alma y espiritual. Entonces dice, su conciencia siendo débil se contamina.
Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. ¿Y de qué está hablando aquí el apóstol Pablo? Porque les digo que a veces se saca de contexto esto, y le mencionaba en el video anterior que se aplica a la comida, ¿sí? A ciertos alimentos. Algunos piensan, y bueno, déjeme citarle otro pasaje donde Pablo habla en el libro de Timoteo, capítulo 4, nos dice, bueno, ¿por qué voy a tocar esto del alimento? No es el tema y no me quiero meter mucho en esto. Es amplio, pero voy a tratar de darlo muy rápidamente. Pero el Espíritu, estoy en primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, es decir, se apartarán de la fe. ¿De cuál fe? Pues la fe espiritual. Escuchando a espíritus engañadores, cayendo en una fe supersticiosa y además doctrinas de demonios. Es decir, se caen en un dogmatismo, pero es un dogmatismo en el que estás aprendiendo la doctrina no de Dios, sino la doctrina que viene del diablo. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, corrompida la conciencia, ya no les sirve el olfato para percibir lo que es bueno, lo que es malo, lo que es peligroso. Si estás oliendo a gas, pues te pones atento. Si estás oliendo a humo, si estás oliendo algo, te dice tu sentido alerta. Hay un peligro. Pero cuando una persona ya tiene cauterizada la conciencia, es decir, el sentido del olfato, ya no se da cuenta si algo es de Dios o si algo es del demonio, o si algo es bueno, si algo desciende de lo alto, o es terrenal, animal, diabólico. Y uso todas estas cosas porque le dije, hay cosas que ya hemos enseñado, que usted se supone que si ya lo estudió, ya lo repasó, lo tiene fresco ahí en su mente, en su alma, en su corazón. Por la hipocresía de mentirosos, dice, teniendo cauterizada la conciencia. Entonces, ¿para qué nos sirve la conciencia? Le dije, en el Espíritu es lo que nos da el temor de Dios, es decir, ese temor reverente que nos hace conscientes de Dios, que nos conecta con Dios, que nos acerca a Dios. Para eso sirve el temor de Yahweh, o sea, el sentido espiritual. ¿Para qué sirve la conciencia en su alma? Pues para ser consciente primero de Dios, ser consciente de en qué nivel me estoy moviendo, para ser consciente de lo que me rodea, ¿sí? Tener conciencia de las cosas, pero desde una perspectiva amplia, no solamente cerrada, no solamente viendo un punto, sino tener una visión amplificada. Y me refiero a esto también porque, mire, le decía, no me quiero meter tanto en esto de los alimentos, pero lo que está hablando aquí el apóstol Pablo no tiene que ver, porque ya le dije, él está en otro nivel de conciencia, no tiene que ver con, ay, ahora los judíos ya podemos comer carne de cerdo, ya podemos comer camarones, qué delicia, ya podemos comer murciélago, ratas, o sea, no está hablando de eso. Porque yo le dije en el video anterior, como un adelanto, cuando él dice, yo sé y confío en que nada es inmundo en sí mismo. ¿Por qué? Porque yo conozco a Dios, sé que Dios hizo todas las cosas buenas, pero buenas no en el sentido de que sean buenas para comerla, hizo buena para cumplir un propósito. Y le mencioné que algunos animales que Dios creó son carroñeros, comen los desperdicios. El camarón come los desperdicios del mar, el cerdo comía los desperdicios y come los desperdicios también
en otro ambiente. O sea, le dije, Dios creó esos ecosistemas, porque es una creación de Dios, es una idea de Dios, en el que hay ciclos y hay un balance y hay un equilibrio. Y es necesario mantener la limpieza del medio ambiente. ¿Y cómo mantiene la limpieza del medio ambiente? A través de este tipo de animales que están comiéndose esos desechos. Y eso que puede ser peligroso para otros, otros animales o para la naturaleza o para el hombre. Entonces para eso Dios hizo esos animales, ¿sí? Por eso le digo que el apóstol Pablo no está diciendo, ay, gloria a Dios, ahora ya nos liberaron de esa ley que nos prohibía comer esos alimentos. No, para nada, él no está hablando de ese tema. Está hablando de, y lo vamos a ver en el siguiente pasaje, de que hay ciertas cosas, dice, que se venden en la carnicería. Tú por motivos de conciencia, si vas a la casa de un, a ver, vamos a ver cómo lo dice, porque dice en el capítulo 8, perdón, en el capítulo 10 de Corintios, y tal vez me estoy adelantando, pero nada más por esto que le dije, de todo, el verso 25, de todo lo que se vende en la carnicería comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Entonces, ¿a qué se refiere cuando está hablando de motivos de conciencia? Volvamos al punto. Yo le dije, el apóstol Pablo no está dando gloria a Dios ni diciendo ahora ya puedo comer eso, porque él tiene otro nivel de conciencia y sabe que Dios todo lo que hizo es bueno y que cumple un propósito. Y si Dios me está diciendo que no me coma esos animales, que Dios los considera inmundos, no porque sean inmundos en sí mismos, sino porque cumplen una función. Y si ese animal está lleno de toxinas, porque está comiendo los desechos, porque está comiendo esa energía que es tóxica, y lo está asimilando en su cuerpo, y luego yo me como eso, pues me voy a comer las toxinas y me voy a comer esa energía que no me hace bien, pero las personas piensan que ahora, como ya hay otros, piensan que tiene que ver con tecnología y con granjas y que bueno, ahora como ya los podemos criar de tal manera y que no estén comiendo podredumbre y eso, entonces ahora ya no los podemos comer. Esa es la idea y ese es el pensamiento. Y como vimos en el video anterior, si alguien está convencido en su mente que es así, y se lo va a comer, pues está bien, o sea, él está convencido, pero no se da cuenta que estas leyes y esto que Dios puso tiene que ver con elevarte a otro nivel de conciencia, no tiene que ver con que si es bueno o sabe sabroso o es malo el camarón o es malo el cerdo. O sea, no está hablando, no es esa la esencia, eso es lo básico, esa es la conciencia en el nivel 1. Entonces, déjeme ponerle un ejemplo de lo que está hablando para ponerlo de una manera actual. Pensemos que a mí se me invita un mole con guajolote o con pollo y arroz. Y pues está prohibido o está mal comer pollo o comer guajolote. No. Son animales que no hay problema, desde la enseñanza de Dios, que yo me puedo comer el guajolote, me puedo comer el pollo. Pero si alguien me dice, oiga hermano, fíjese que ese mole que le trajeron es de la fiesta de tal patrono, de tal santo, de tal virgencita, de tal... Y dice el apóstol Pablo que en ese caso, estábamos en el verso 10, dice el verso 27, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, eso fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia.
porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y dice, la conciencia digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? ¿No? Pero le decía, entonces me ofrecen eso. Y bueno, pues yo no tengo problema, me voy a comer mi mole con pollo. Pero alguien me dice, oiga, pero es que es de la fiesta de esto o del otro. Dice el apóstol Pablo, recomienda, pues mejor, para no poner tropiezo por motivos de conciencia del otro, considéralo. Y aunque tú sabes que no está mal, es decir, comer el pollo o la barbacoa, pues no lo comes por motivo de conciencia. Dice, no mi conciencia, sino la de el otro, porque el otro está en un nivel de conciencia que para él le genera conflicto, le genera problema, le va a crear un problema. ¿Por qué? Porque dice que si yo hago eso, el otro después lo va a hacer, pero sin la conciencia correcta. Mire, regresemos al capítulo 8 de Corintios. Capítulo 8, verso 7, decíamos, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia siendo débil, se contamina, se corrompe, siendo débil porque todavía no tiene el nivel de conciencia para saber la diferencia entre una cosa y otra y el porqué de por qué Dios prohibió ciertos alimentos o por qué Dios te dice no comas tal tipo de peces y tal tipo de aves y tal tipo de animales y este es inmundo y este es limpio. O sea, eso, y como le digo, algunas personas dicen, es que eso era de la ley. No, desde el libro de Génesis todavía no se daba la ley y ya se hace la diferencia entre los animales que va a introducir en el arca, limpios e inmundos. Entonces, es un principio, no es algo de ley o de legalismo, es un principio que tiene otro nivel y que necesitas estar en ese nivel de conciencia para comprender la diferencia, el por qué. Pero pues dice aquí el apóstol Pablo, no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a las carnitas, pues dicen, no, yo quiero seguir comiendo carnitas, yo quiero seguir comiendo pues lo que estás habituado, lo que estás que te gusta o aprendiste y que le hablaba de esta lealtad a tus antepasados. Entonces dice aquí, su conciencia siendo débil se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. ¿Por qué? Porque el verso 10 nos explica, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. ¿Qué significa esto de ser estimulado a comer de los ídolos? Yo, cuando hablamos de la fe y la sabiduría que viene de lo alto, le dije, debemos tener cuidado de ver con quién nos conectamos, pero aún para comer, ¿con qué te estás conectando? ¿Te estás conectando con Dios o te estás conectando con el demonio? Aún para comer. Algunos piensan, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, por eso en el capítulo 10 nos dice, si usted puede leer todo el 10, pero ahorita nada más me brinco al verso 14. Y otra vez hablando de el otro peligro a la fe espiritual. Ten cuidado con el dogmatismo, pero también ten cuidado con el otro extremo, la idolatría.
Verso 14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. O sea, júzgalo tú. Desarrolla un criterio propio. Crece en un criterio propio. Y voy a hacer una pausa aquí para que no se alargue tanto este video. Vamos a continuar en un tercero.